Paz a ustedes, queridos hermanas, hermanos, bienvenidos. Una vez más, estamos retomando el tema del ministerio pastoral. Ya vamos muy avanzados, hermanos. Hoy tenemos el complemento. Déjenme, les comparto la presentación donde estuvimos. Ahí está. Vamos a retomar el tema, hermanos. Es el penúltimo tema. Si se dan cuenta, en esta cursada, el diseño que hice yo de la formación para el ministerio pastoral es pues ir desde lo personal en el sentido de revisar cómo está nuestro liderazgo y visualizar el liderazgo a más largo alcance, las etapas del liderazgo. Y luego hablamos del concepto de espiritualidad que hay que revisar porque me parece que es uno de los temas más importantes en la iglesia. Tenemos que revisar el concepto de espiritualidad y los trabajos o las tareas que quedan tienen ese sentido de ir ampliando cada vez más el panorama y llegar a ciertas conclusiones. Algunas conclusiones son a título personal, donde yo voy creciendo en Cristo y voy entendiendo cada vez más, y otras conclusiones son más a nivel de iglesia, de comunidad. Y entonces, pero tenemos que empezar por ahí. Y luego hablamos de los dones del Espíritu Santo y los ministerios para más o menos ubicar de manera más sistemática. Yo les compartí algunos formularios para identificar los dones, algunos que usamos acá en México. Yo entiendo que ustedes deben de tener también algo allá, para los que me están escuchando. Siempre hay esfuerzos por identificar los dones y luego yo lo único que digo ahí es, está bien, vamos viendo qué son los dones del Espíritu Santo que están en la Biblia y cómo cuando los identificamos, cómo pasamos de ello a formar ministerios o grupos de servicio, lleva su proceso. Y luego también hablamos acerca de la pastoral para la vida familiar, que es uno de los grandes subtemas para mí. Recuerden que en el texto bíblico, ya en el mensaje del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no está, pero en el Nuevo Testamento está la máxima enseñanza sobre la familia de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, cuando dice, porque el que no sabe cuidar de su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Entonces, eso es muy importante. En el Antiguo Testamento no se tocan mucho el tema, hay diferentes modelos de familias y hablamos un poco de ello, de toda la problemática y los retos que implica hoy en día llevar una familia de manera armónica, equilibrada, pero también cómo trabajar con la iglesia, porque la iglesia está formada por familias, ¿de acuerdo? Y el último tema que estamos mirando tiene que ver con el ministerio de todos los creyentes, que esta es la continuación. Déjenme abro un poco más el archivo para retomar. Ahí está. Vamos a retomar el tema que ya vimos. Vamos a avanzar un poco más. Todavía nos faltan algunas cosas por reflexionar. Este tema, si se dan cuenta, ya tiene que ver, hermanos, con cómo todo lo que hemos visto, cómo nos aplica a nosotros como iglesia. ¿De acuerdo? Cómo esto que nosotros estamos reflexionando y nos estamos formando en Cristo, estamos creciendo, estamos aprendiendo y cómo eso nos compete a todos nosotros, porque yo entiendo que en el grupo que tenemos, algunos pueden ser pastores, otros pueden ser familiares de pastores, pero no todos tienen una responsabilidad directa y está bien, es correcto, porque el pastorado es uno de los dones del Espíritu Santo y otros pueden tener otros dones sin necesidad de ser pastores. Eso es muy respetable, por eso hay diversidad de dones. Pero lo que decimos, lo que empezamos a trabajar en este subtema es que todos los creyentes tenemos un compromiso de servir y este compromiso de servir debe ser enfocado a asumir
un ministerio de todos los creyentes. De hecho, hay un momento en que yo le llamo la pastoral de todos los creyentes, o sea, la acción pastoral, me refiero. Por eso en este archivo voy a avanzar. Ya revisamos los objetivos que tiene que ver con promover, con retroalimentar, con revisar cómo trabajamos en la iglesia local y cómo podemos permitir la participación de la iglesia. O sea, los pastores que estamos al frente, cómo podemos hacer esta reflexión más amplia y poder abrir espacios para que la iglesia participe más activamente, vamos a decirlo. Y luego hablamos también del temario, eso ya lo expliqué. Ustedes lo van a tener ahí. Ya lo envié yo para que lo suban a la página o al formato que se tiene, al sílabo que le llamamos. Y luego hicimos esta introducción. Hablamos un poquito de este círculo hermenéutico que a mí me sirve para muchas cosas. Bueno, me sirve hasta para elaborar un sermón, ¿no? Cuando me invitan a mí a predicar, digo, a ver, ¿dónde me están invitando? Porque me invitan a diferentes lugares, aparte de la iglesia local. O en la iglesia local me dicen, hermano, lo estamos invitando por parte de los adolescentes. Entonces yo tengo que analizar la situación actual de los adolescentes, voy a poner como ejemplo, y luego tengo que ir al texto bíblico, qué dice la palabra para ellos, y luego de ahí yo empiezo a escribir qué les puedo proponer como una acción pastoral más completa, más integral, ¿de acuerdo? Pero este círculo yo lo uso en diferentes momentos porque me ayuda a ubicar bien y no estar divagando y no estar inventando, sino partir de una realidad y luego sustentarlo en la Biblia y luego ahora sí, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a orientar? ¿Qué vamos a compartir? A mí me funciona. Entonces ustedes lo pueden usar también en diferentes áreas. Y luego, de manera más precisa, hermanos, la vez pasada empezamos a hablar de las áreas del trabajo pastoral, que son mínimo estas, ¿no? Predicación, visitación, administración de la iglesia, o sea, organizar la iglesia, evangelización, la consejería y otras tareas asignadas, ¿no? Y yo les decía, pues es mucho trabajo para una sola persona, ¿están de acuerdo? Por eso el tema del ministerio de todos los creyentes o la pastoral de todos los creyentes. Ahora, no de la misma manera, sino que, por ejemplo, voy a poner esto. Si yo no soy el pastor, en este momento yo no soy pastor, hay un pastor más joven que pusieron y está bien, es correcto. Y yo entendí que lo pusieron acá porque acá en México, hermanos, hay muchos pastores dedicados tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia les paga para su sustento. Y yo como ya soy un ministro pensionado, ya tengo una pensión de parte de la iglesia, me dicen, hermano, hay que dejarle el espacio a otro más joven para que lo dediquen y se dedica a esto y le puedan pagar para que, para que tenga su sustento. Yo lo entendí, dije, está bien. Y entonces yo me presenté con él, ya lo conocía yo le di clases en el seminario. Y le dije, mira, hijo, yo estoy para servir, ya soy un ministro pensionado y yo puedo hacer muchas cosas en la iglesia porque las aprendí, pero si tú me preguntas a mí en qué puedo yo ayudarte, es en la predicación. Entonces él me dice, está bien, hermano, entonces cuando tú me necesites, cuando tú necesites mi ayuda, tú me dices y yo estoy para servir, especialmente en esta área. Puedo hacer otras cosas, puedo hacer visitación, administración, todo esto yo lo hice por muchos años porque fui dedicado tiempo completo más de 30 años, ¿no? Pero la predicación, eso a mí me gusta. Y siempre yo llego a la iglesia, le digo a mi esposa, estaba la semana pasada, sábado pasado, estuvimos de visita en una iglesia y me dice mi esposa, ¿y ya sabes que vas a predicar? Y le digo, claro que sí. Le digo, yo siempre, claro, yo ya estaba preparado, pero le digo, tú debes de saber, le digo, que yo cuando llego a una iglesia, aunque no me toque a mí nada, yo siempre llego con dos sermones, uno evangelístico y otro para edificación. Eso es una disciplina mía. Y los tengo en la memoria y los tengo ahí. No me toca, hay otro perfecto. Pero me sucede que de repente me dicen, hermano, no llegó el predicador o algo pasó. Le digo, hermanos, pues estoy para servir y me pasan, yo ya sé lo que tengo que compartir, porque esta es mi área de especialización, por así decirlo, aunque puedo hacer otras cosas. Entonces, en el caso de los creyentes, igual se deben indicar, hermano, a mí me gusta la visitación, me gusta la organización de la iglesia, me gusta la evangelización, me gusta la consejería. O sea, cada
creyente debe encontrar, de acuerdo a los dones del Espíritu Santo que Dios les ha dado, qué área le gustaría colaborar en la iglesia. ¿De acuerdo? Como un ejemplo. Ya hablamos también de revisar los modelos de iglesia. Hay diferentes modelos. Nuestra iglesia tiene uno muy tradicional, ¿no? Por eso le pongo el modelo tradicional, muy propio de la iglesia de Dios. Séptimo día en México y entiendo que también en otros países, porque en algún momento yo me di cuenta cuando estuve algunos años revisando la literatura de la iglesia. Entonces a mí me tocaba revisar los cuadernos cuando todavía estaban en propuesta, estaban en el borrador, decimos acá. O sea, todavía no se imprimían. Entonces me tocaba revisar y detectar algún error que tuvieran para decir, hey, cuidado con esto. Esto puede causar conflicto, o este pasaje no es el adecuado, o esta doctrina se contradice con esto. Yo me dediqué algunos años a eso. Me dieron esa oportunidad ya cuando yo había tenido una carrera. Y entonces me di cuenta que nuestra literatura de México la enviamos a varios países de habla hispana, que hablan español. Y con todo gusto, a mí me tocó hacer contacto con los hermanos de diferentes países y enviarles el archivo. Antes les enviábamos los cuadernos, después les enviábamos ya lo digital y ellos lo podían revisar también. Pero todavía hay algunos países donde les enviamos la literatura, así tal cual. Y ellos dicen, bueno, es literatura de México, pero nos sirve a nosotros para edificarnos. Y entonces es todo un sistema que tenemos por muchos años. Aquí tenemos todo un equipo nacional, desde los escritores, los correctores, los impresores, los que organizan, los que distribuyen, los que envían, todo esto, ¿no? Y me di cuenta ahí que nosotros, de alguna manera, como país en México, estamos de alguna manera compartiendo a otros países y ellos de alguna manera reciben la enseñanza que viene de México y entonces de alguna manera se va haciendo este mismo modelo que tenemos acá, se replica en otros lugares, es muy parecido. Debe tener sus variantes, claro, en cada país. Pero entonces yo le llamo modelo tradicional, pero la reflexión es, vamos a revisar en la Biblia el ministerio de todos los creyentes, porque es más bíblico, más cuando menos más neotestamentario, porque en el Nuevo Testamento, cuando el libro de los Hechos empieza a crecer la iglesia, empiezan a surgir nuevos ministerios, ¿sí? De acuerdo. Y entonces van supliendo las necesidades que van surgiendo y se van involucrando más personas. Había pastores en la iglesia que comúnmente eran los apóstoles, se cree que ellos eran los líderes principales, pero los demás hermanos, los diáconos, los evangelistas, iban surgiendo conforme a la necesidad. Y entonces hago esta reflexión en esta filmina, ¿no? Tratando de decir, trabajamos con un modelo tradicional por años, pero podemos movernos hacia un ministerio de todos los creyentes donde se involucren más personas en la iglesia. Y el pastor asume su papel como pastor y le da oportunidad a los evangelistas, a los que tienen el don de la palabra, los dones del servicio y otros dones diferentes para que también participen y puedan hacer diferentes ministerios y un gran equipo de servicio. Yo siempre he trabajado hacia allá. Me preocupa cuando un pastor trabaja solo y luego no permite que nadie más participe y luego de repente él se agota porque es mucho el trabajo por las áreas que debe atender. Entonces, hablamos de una iglesia institucional y de una iglesia como comunidad de fe. Todo tiene riesgos y beneficios. Y en la parte baja yo pongo que el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes es un tema, es todo un tema en la teología y en la Biblia que tenemos que ir incorporando, desglosando. Hablamos de lo que es la palabra ministerio, yo lo traduzco como diaconías o servicio, es servir, ministrar es servir, ¿de acuerdo? Ministerios es servir. Entonces, tenemos que llegar a esta conclusión. Cuando alguien hace algo en la iglesia, sea una diaconía, un ministerio, entonces estamos sirviendo, ¿sí? A la iglesia. Y hay que hacerlo de la mejor manera. Para allá vamos, ¿no? Y el ministerio institucional, pues es el que la institución tiene. Como yo entiendo que en Argentina tienen un modelo muy parecido, pero con sus variantes, donde pueden incorporar en este modelo a mujeres que llegan a ser diaconisas. En México lo teníamos hace años, pero en este momento no lo tenemos. ¿Por qué? No lo sé. En algún momento de la historia se perdió,
pero lo seguimos trabajando para recuperarlo. Bueno, pero me da gusto que en otros países tengan algunas variantes. Que bueno, eso habla de que están creciendo en Cristo y están revisando y están incorporando. Y la idea es llegar al ministerio de todos los creyentes, ¿de acuerdo? Basado en Primera de Pedro 2:9, cuando dice, vosotros sois un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las bondades o las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia, dice el versículo 10. Estamos en Primera de Pedro. Y este pasaje, hermanos, del apóstol Pedro, yo lo traduzco así. ¿Qué es el ministerio de todos los creyentes? Es la responsabilidad de todo creyente redimido por la gracia de Dios, que tiene eh, como respuesta a la salvación otorgada en Cristo Jesús. O sea, tiene una reacción de servicio, ¿sí? Como respuesta a la salvación otorgada en Cristo Jesús. Pero es una responsabilidad personal. A veces, y la crítica que yo hago es que a veces los modelos que tenemos en la iglesia no permiten que se incorporen más personas. Y bueno, tenemos que ir al texto bíblico y empezar a trabajar hacia allá, a invitar o incorporar más personas, ¿de acuerdo? Y hablamos de un liderazgo multiplicador, creo que ahí me quedé, si no me equivoco. O sea, los liderazgos se deben de multiplicar, ¿sí? Ahí está Efesios 4:12. El texto bíblico, la Biblia es muy clara, o sea, para que sigamos creciendo en Cristo a fin de perfeccionar a los santos, o sea, la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, a mí me queda muy claro que en el Nuevo Testamento, tanto en el libro Los Hechos como en las cartas pastorales, siempre hay una invitación a crecer, a involucrarse, a servir, a identificar las necesidades y a suplirlas con la participación de los creyentes, ¿de acuerdo? Y los líderes tenemos que aprender a multiplicarnos en otros líderes, ¿sí? Hay muchos textos bíblicos que no lo hacemos muchas veces, es otra cosa. Por eso este tipo de programas de seminario, de escuela bíblica, de institución, de capacitación me gustan porque propiciamos esto, la multiplicación. Yo siempre que comparto, yo anhelo y digo, ojalá y alguno de los hermanos que llega a este material capten bien el mensaje, lo apropien y ellos hagan su propio ministerio y el Señor los haga crecer en Cristo a tal nivel que lleguen a ser líderes de líderes, ¿no? Porque Dios da el crecimiento. Y bueno, cada caso es diferente, pero ese es el anhelo que algunos tenemos. Que hay obstáculos, sí, también lo vimos, sí hay obstáculos. Y bueno, a grandes rasgos, yo digo que dos de los grandes obstáculos son los liderazgos autónomos o que se aíslan o que no quieren convivir con nadie, y lo otro, los liderazgos mesiánicos, donde una sola persona quiere hacer todo. Y el Mesías ya vino, es Jesús, no nosotros. Entonces, tanto los dos modelos de liderazgo, el liderazgos autónomos y los liderazgos mesiánicos, obstaculizan, son obstáculos para el real crecimiento de la iglesia y de otros líderes también. Es como sintetizando lo que quise yo decir. Y bueno, los liderazgos de gran bendición es cuando nosotros equipamos, apoyamos, motivamos y aconsejamos a otros hermanos o individuos para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que ellos sean, ¿no? Ahí la palabra Dios debe ser en mayúsculas, nada más. Son liderazgos de gran bendición. Y estos liderazgos aparecen en la Biblia, claro. Todos estos discípulos de Cristo, ellos fueron discipulados por el Señor Jesucristo, pues después ellos discipularon a otros, ¿sí? Y ellos lo dicen muy claramente ahí. Y hablamos de la pastoral integral. O sea, la iglesia, hermanos, necesita que ejerzamos una pastoral más completa, más integral, donde alcancemos a ver la parte espiritual, la parte física, la parte emocional, la parte intelectual y la parte social. Esta parte social a veces no se entiende, pero ¿saben por qué no se entiende? Porque nosotros nos quedamos con la idea de que salgamos del mundo, que no nos contagiemos con el mundo, y es correcto, con los criterios y los valores del mundo, pero ahí en Juan 17 Jesús dice,
padre en su oración, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Entonces es claro que el modelo de Jesús, que hasta allá vamos a empezar a trabajar, es que aprendamos a convivir sanamente con el mundo. Yo les decía la vez pasada que esta acción de Jesús de convivir con el mundo le costó críticas, claro que sí. Había quienes decían que era amigo de publicanos y pecadores. Y es verdad, lo era, pero lo era para alumbrar su oscuridad. Y así nosotros, o sea, hay veces las iglesias nuestras no crecemos tanto porque nos aislamos, nos hacemos antisociales y no queremos convivir con nadie, ni con nuestra familia, ni con nuestros vecinos. Les digo porque yo ya pasé por eso. Sí, cuando yo era muy joven y me convertí a Cristo, la iglesia donde yo me convertí, aquí, que está aquí en Monterrey, en la colonia Independencia, había hermanos, pues de muchos años, y me decían, no, hermano, usted es muy joven, no se vaya a perder en el mundo. Yo decía, ah, caray, ¿qué significará eso? Yo era nuevo. O no conviva con el mundo, no sea mundano. Bueno, entonces yo me aislé, hermanos, hasta de mi propia familia en la carne. Entonces yo vivía con mis hermanos, yo tenía muchos hermanos, éramos 10, pero yo en mi cuarto me aislé. Voy a poner este ejemplo para después avanzar. Yo me aislé, yo quería ser un buen cristiano, porque yo tenía una experiencia en Cristo Jesús. Yo había recibido el perdón y la salvación y el sello del Espíritu Santo. Yo estaba seguro de eso, pero no me voy a ensuciar con el mundo. Entonces me aislé y ya no convivía tanto, ni siquiera con mis padres. Y me decían en la iglesia, porque el que no dejare padre o madre o hermanos no es digno de mí. Wow, a mí me quedaba ese pasaje en la mente. Yo decía, no, pues sí, dejé mis amigos de la escuela, del barrio, hasta de la casa me aislé. Yo tenía mi propio cuarto y yo entraba y salía, comía con ellos, pero lo básico. Entonces yo me iba a convivir con los hermanos, a la iglesia y a sus reuniones. Y después, cuando nos decían, hay que evangelizar, pues nos queremos evangelizar entre nosotros, pero pues entre nosotros ya estamos evangelizados. ¿Dónde vamos a evangelizar si no es afuera, en la sociedad, en el mundo? Y es donde batallamos. Yo dije, ¿por qué no? ¿A quién vamos a evangelizar? Pues a la gente de afuera. Pero si nos han dicho que no convivamos con ellos. Y hay esta ambigüedad, esta crisis. Y después aprendí que había sido un extremo mío y empecé, ya claro, con los años, después de ser pastor, ya ser un líder en la iglesia, me di cuenta que todas las personas este, son dignas de que convivamos con ellas, más la familia, aunque no sean de nuestra iglesia. Entonces ahora yo convivo con todos ellos, con mi familia especialmente, la recuperé, gracias a Dios, a mis hermanos, y a la gente, convivo con diferentes personas y me preguntan, oiga, ¿qué es usted? Me dicen luego, ah, pues es que yo soy un pastor. Ah, con razón, me dicen. Me sucede mucho eso. Aunque yo no les diga que soy un pastor, ellos como que lo identifican o lo intuyen o se dan cuenta. Y ya ahora abro más mi panorama para convivir, sobre todo cuando estudio en algún grupo, pues yo me presento como la persona que soy, pero ya empiezo a convivir más, porque Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Entonces, yo saco una conclusión, hay que aprender a convivir sanamente con el mundo, con la sociedad. Y donde hay oscuridad, alumbrar con la luz de Jesús, con el evangelio de salvación. Y me ha funcionado, hermanos. Claro, pero por eso hablo que hay que crecer socialmente, a eso me refiero. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí en la práctica. Hermanos, de aquí en adelante voy a insistir yo mucho en la práctica, porque podemos tener muchos conceptos y ciertos conocimientos, pero la praxis o la práctica de Jesús es importante. O sea, aprender del maestro. Y la praxis de Jesús, viene una flecha hacia abajo, afirma que Dios actúa a través de él. Dice Jesús, Dios actúa a través de mí. ¿Sí? O sea, no es una práctica, como ponemos ahí, fatalista. Y la práctica fatalista, ¿saben qué es? Es cuando alguien afirma que nada se puede cambiar. Y sus características son la resignación y la insensibilidad. Porque a veces en las iglesias, inconscientemente, empezamos a forjar un liderazgo fatalista. O sea, no, pues así está, todo está mal, ya nada va a cambiar. Incluso yo me he encontrado con gente que dice,
Fíjese, hermano, que a mí mi papá de la iglesia no me dejó estudiar porque decía que ya venía Jesús. Y me dijeron, ya no estudies, ¿para qué? Saben que hoy en día estamos regresando a esos tiempos. Y hay gente que dice, no, ya, ¿para qué? Si ya viene Jesús, hay muchas señales. Hermanos, esto se está viendo desde el siglo primero. O sea, ya llevamos muchos años hablando, pero solo nadie sabe el día ni la hora. Lo que digo es que es un error decir de manera fatalista de que no, ya nada puede cambiar, así que se quede todo. Es una visión fatalista donde nos resignamos y nos hacemos insensibles y nos conformamos a este siglo. Esa es una visión fatalista. Pero Pablo en Romanos 12 dice, no nos conformemos a este siglo, sino estemos nos renovando por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y la otro extremo, en lugar de una práctica fatalista, también hay una praxis mágica, donde dice que solo el milagro puede brindar la solución. O sea, le apostamos solo al milagro. O sea, pues voy a orar y que Dios te ayude, en lugar de yo darle un plato de comida. Que Dios te ayude. A ver cómo le haces. ¿Verdad? No, hermanos, la praxis de Jesús es, sí, vamos a orar por las personas, pero vamos a ver en qué les podemos ayudar. Una praxis práctica, a eso me refiero. Por eso la palabra praxis es práctica. Y la práctica de Jesús nos enseña que él sí oró por las personas, sí les dio un mensaje, pero siempre les dio lo que necesitaban para que siguieran adelante. ¿De acuerdo? Y dice la nota en la parte baja que en el fondo estas dos actitudes no hay participación en la fatalista y en la mágica. O sea, y se trata de involucrarnos, de participar en el reino de Dios. Por eso estos dos extremos también no ayudan mucho al crecimiento y a la funcionalidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y bueno, esta parte que vamos a recuperar, vamos a hablar de la praxis de Jesús. O sea, ¿cuál fue la práctica de Jesús? Y la praxis de Jesús tiene que ver con, voy a ir un poco más rápido porque todavía tenemos varias filminas, tiene que ver con diferentes dimensiones o diferentes áreas del servicio. La praxis de las manos, hermanos, consiste en la práctica de compartir. Es la conversión de las relaciones económicas, el don contra la acumulación. ¿De acuerdo? O sea, es donde el Señor Jesús dice, que nadie sepa, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea, y si alguien te pide, pues dale, comparte. Es la praxis de las manos. O sea, nosotros los creyentes, imitando el modelo de Jesús, tenemos que aprender a compartir las cosas. Sí, sí, la palabra de Dios, sí, las oraciones, pero también lo que la gente necesita. A mí me preocupa mucho cuando en la iglesia, aquí en Monterrey, donde yo vivo, se da mucho. Es una ciudad industrial, donde hay gente con mucho dinero. Es una ciudad, yo creo que en México es de las ciudades más pudientes económicamente y la gente aspira a hacerse rica, toda la gente. Cuando uno crece en esta ciudad, a uno le dicen, porque yo crecí aquí, aunque yo me convertí a Cristo, pero a uno los abuelos y los padres le dicen, hijo, estudie y haga mucho dinero para que la gente lo respete y para que pueda vivir bien. Y uno se lo meten en la cabeza, entonces uno se mete a trabajar desde muy joven. Y yo trabajé en una fábrica muy grande, una empresa enorme. Este, Estaba muy joven, yo todavía no me convertí a Cristo. Tenía que tener turno un mes de día, un mes de tarde, un mes de noche. Me pagaban muy bien, ganaba muy buen dinero, pero no tenía tiempo para nadie porque acababa agotado, ¿no? Y en esa fábrica se fabricaba nylon y poliéster. O sea, era una fábrica a nivel mundial. Se exportaban cuerda para llanta, o sea, el nylon y poliéster, a otros países. Entonces, era una fábrica con uniforme, con sistemas de seguridad, con aparatos enormes, máquinas enormes. Había que saber operar las diferentes máquinas. O sea, yo trabajé en una fábrica, trabajé en diferentes lugares, porque la idea, acuérdense, era hacer dinero. Pero ya cuando llego al Evangelio, me convierto a Cristo, digo, bueno, pues lo que yo tengo que aprender a compartirlo. Ya estaba yo convertido a Cristo, entonces yo compartía con los jóvenes y con los que se pudieran. Por ejemplo, yo duré un año sin que no me bautizaran,
el pastor me dijo, en un año lo bautizo, si usted me dice lo mismo, porque acaban de pasar los bautismos. Bueno, está bien. Y yo me empecé a congregar y luego cuando yo miraba que pasaban el, 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 los sobres de diezmos y la gente ponía dinero, yo pregunté, ¿qué es? Y me dicen, es que los diezmos son para sostener la obra de Dios. Entonces dije, bueno, pues denme un sobre. Y yo ponía mi dinero, el 10%, sí, el 10%. Y no faltó quien me dijera, hermano, usted no debe diezmar porque usted todavía no se bautiza, todavía no es un miembro de la iglesia. Y le dije, no importa, pues si yo voy a imitar a Cristo, pues hay que hacerlo. Y lo hacía yo. Y yo no me daba cuenta que la gente me observaban. ¿Por qué este diezma si todavía ni siquiera es miembro? Pero yo sabía que estaba en Cristo y había que compartir. Más que acumular, había que compartir, porque es el mensaje de Jesús. Pero nos cuesta mucho trabajo humanamente. ¿Están de acuerdo? O sea, entiendo que no hay que dar todo y quedarse sin nada, pero cuando tú compartes, Dios suple. Es como dice ahí, la conversión de las relaciones económicas, o sea, no centrarse solo en lo económico. Hay que aprender a compartir lo poco o lo mucho que alguien tenga, no lo sé. Y esa es la praxis de las manos. La praxis de los pies consiste en transformar las relaciones de poder. ¿Sí? La grandeza no está en dominar, sino en servir. Y en Marcos 10 el maestro lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la praxis de los pies, hay que tener los pies sobre la tierra, vamos a decirlo. Decimos acá en México. Yo creo que también allá. Y entonces la grandeza, las relaciones de poder, hay que tener cuidado, hermanos. En la iglesia, yo hago una broma. Yo le digo, en la iglesia, el único que tiene poder es Dios. Él tiene todo el poder. Nosotros no. Porque a veces nos confundimos y cuando alguien tiene un puesto, un título, cree que tiene poder. No, no tiene poder. Tiene la oportunidad de servir. Y yo lo digo por mí, porque cuando llegué a tener puestos o títulos importantes, uno se la cree. Y uno dice, oh, yo tengo el poder de decidir, de resolver. Y entonces uno se la cree humanamente. Y uno tiene que aprender que la grandeza, como dice ahí, no está en dominar, sino en servir. O sea, el llamado de Jesús no fue a dominar a nadie, fue a servir y, y no a sentir que se tiene poder. Y bueno, hay varios pasajes bíblicos, aparte de Marcos 10, a varios pasajes bíblicos donde el maestro les pregunta a los discípulos, ¿qué están discutiendo por el camino? Y ellos le dicen, bueno, es que ¿quién va a ser el primero? Porque el maestro les había hablado de que se tenía que ir. Y entonces el maestro dice, el que quiera ser el primero, tiene que servir a todos sus hermanos. ¿Sí? Y algún momento dice, porque los últimos serán los primeros, las paradojas del reino. Y ellos se quedaron, ¿cómo? Hasta hay un pasaje bíblico donde la madre de los hijos de Zebedeo dice, maestro, quiero que en tu reino uno de mis hijos esté a tu derecha, otro a tu izquierda. Está pensando en poder. Y el maestro le da toda una enseñanza. ¿Sí? Dice, entre los grandes de las naciones, los grandes ejercen potestad, autoridad, pero entre nosotros no será así. Entonces, cuidado con la praxis de los pies. Si usted tiene una función en la iglesia importante, no es para tener poder, es para servir. ¿De acuerdo? La praxis de los ojos consiste en la transformación de las interpretaciones ideológicas de Dios, o sea, el perdón contra la culpabilidad. Y bueno, aquí vienen varios ejemplos bíblicos, pero hermanos, estoy tratando de ilustrar en la persona de Jesús cómo Jesús nos enseñó a servir con diferentes dimensiones y en la práctica, abarcando muchas áreas de la práctica. La praxis de los ojos, entonces, consiste, hermanos, en las imágenes que tenemos de Dios. Yo uso una muy sencilla para ilustrar. Cuando nosotros somos pequeños y los padres nos quieren controlar, nos dicen, pórtate bien, porque si te portas mal, Dios te va a castigar. Y crecemos con la imagen de un Dios juez implacable. Y cuando uno se equivoca, uno dice, ay, a ver a qué horas Dios me castiga porque yo hice algo malo. No lo dice a nadie, eso no lo piensa uno. Y entonces en nuestra mente, inconscientemente, se va forjando la idea de Dios como un juez implacable. Y la verdad es que, dice el apóstol Juan, Dios es amor. Y la parábola, las diferentes parábolas lo mencionan. La parábola del hijo pródigo, pues
es ilustrativa, ¿no? El padre, cuando el otro, aunque anduvo bien mal, se arrepiente, regresa, el padre lo recibe con los brazos abiertos. Y hay muchos pasajes que hablan del gran amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, su amor es tan grande que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la praxis de los ojos es no mirar lo aparente, sino mirar, Dios mira el corazón de la gente, más que la apariencia. ¿Sí? A veces los ojos se pueden equivocar. Entonces, transformar estas interpretaciones ideológicas se llama. ¿Qué es las interpretaciones ideológicas? Es la idea que nosotros tenemos de Dios. Y hay veces que no se han forjado eh, imágenes muy sanas, como esta que yo comento, de Dios como un juez implacable. Entonces hay que revisarlas. Que la praxis de los ojos tiene que ver con no mirar las apariencias, sino tratar de mirar como Dios mira a las personas, como seres humanos, vulnerables, pero que también merecen el respeto y el amor de Dios sobre todo, ¿no? Quiero avanzar un poco y llego a esta parte final, porque tengo otro archivo que quiero compartir. La praxis del corazón, hermanos, pues tiene que ver consiste en la transformación del estilo de vida en una verdadera opción por los marginados. O sea, lo que vimos desde el principio, el tener compasión o misericordia, como Jesús lo tuvo. Aquí lo primero que se da es la, la, mm, el acercamiento de Dios, ¿sí? El perdón de Dios y luego viene el momento de la reflexión. No se trata de aplicar solo manuales, sino de crear nuevas realidades. La praxis del corazón, yo creo que fue lo que más nos enseñó el maestro, porque pues, el texto bíblico es muy claro, ¿no? Cuando Jesús vio a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, el corazón de Jesús se conmovió. Y el nuestro también se debe conmover al ver la necesidad. O sea, primero está la acción pastoral, el acercamiento con la gente, aún la gente del mundo, déjeme le digo, porque eso fue lo que hizo Jesús. Porque nosotros a veces nos acercamos con un corazón compasivo, nada más con la gente de la iglesia, pero la gente de afuera no. Y yo digo, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice, amar aún a vuestros enemigos. Wow, es complicado, pero bueno. Yo digo, bueno, vamos amando a toda la gente, a todas las personas, aunque no sean de nuestra iglesia, aunque no sean creyentes. A lo mejor Dios toca su corazón y en algún momento se pueden convertir. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto de ellos? ¿No? Entonces, la praxis del corazón es imitar a Jesús en la compasión y la misericordia a la que es movido nosotros también. Ahí están los pasajes bíblicos, ustedes los pueden revisar. Entonces, queridos hermanos, el modelo de Jesús nos lleva a reconocer que Jesús tuvo una pastoral superior a todas. ¿De acuerdo? Ayer estuve predicando virtualmente con unos hermanos de la Ciudad de México. Me invitan cada mes en un culto de oración que tienen los días miércoles y entonces preparé una reflexión para compartir. Es un grupo de hermanos y hermanas que se reúnen virtualmente cada miércoles y ahí me toca cada mes predicar con ellos. Ellos están en la Ciudad de México, son gente de nuestra iglesia y es una iglesia grande. Entonces, yo les hablaba ayer de el modelo de Jesús, ¿sí? Y entonces, Jesús tiene una pastoral superior y revisamos algunos pasajes del escritor a los hebreos, ¿sí? La carta a los hebreos tiene un mensaje muy poderoso, ¿no? Y terminamos con Hebreos 4, cuando dice ahí el escritor a los hebreos, en Hebreos 4, dice, porque no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestra naturaleza, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, así es que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Entonces, toda la carta a los hebreos se presenta a Jesús como una pastoral superior. Jesús fue superior en su acción pastoral a Moisés, a Abraham y a todos los patriarcas, a los sumos sacerdotes, a los reyes, a los profetas. Jesús superó todos los oficios del antiguo pacto
Hablamos del antiguo pacto y del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y la reflexión yo le llamé herederos de un nuevo pacto, porque a veces nos quedamos en un antiguo pacto. No, el nuevo pacto en Cristo Jesús es una herencia que hemos recibido, donde Jesús es el modelo a seguir. La pastoral de Jesús es superior a cualquier pastoral que hayamos aprendido de algún pastor, ¿de acuerdo? Aunque hay pastores muy honorables que son dignos de imitar, la pastoral de Jesús es superior, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Por eso el modelo de Jesús es digno de imitar, que es lo que estamos tratando de resaltar. También la pastoral de Jesús fue una pastoral de transformación. O sea, siempre el Señor Jesús tenía la intención de transformar la realidad de las personas. Entonces nosotros también tenemos que tener esa pastoral o imitar cuando menos esa acción pastoral. Creo que les platiqué, sí, la sesión pasada, les platiqué la experiencia que tuvimos cuando queríamos evangelizar en el cerco fronterizo entre México y Estados Unidos. En aquellos años todavía hay gente que quiere pasar a Estados Unidos al sueño americano, le llaman ellos, ¿no? Pero no tienen papeles. Entonces, hay gente que migra incluso pues de estos países donde ustedes están, algunos de ellos, y quieren pasar. Entonces, yo era pastor en esta iglesia, estaba a 2 calles del cerco fronterizo y llevábamos folletos y, y agarraban los folletos y los tiraban. Y entonces, después regresábamos y los folletos estaban tirados en la calle. Y me tuve que sentar con los hermanos y dice, a ver, hermanos, vamos a revisar cuál es la situación. Y nos dimos cuenta, hermanos, que la gente tenía hambre y tenía sed, porque tenía días ahí a veces. Y a veces hasta dormían ahí porque esperan que el, la, la policía que cuida ahí se descuide para pasar. Y bueno, hay túneles, hay cercos. Hoy en día es un lugar muy complicado. Ahí sigue la iglesia que a mí me tocó pastorear. Era una iglesia pequeña y bendito Dios, ahora es una iglesia grande, es un templo grande. Yo estuve ahí 8 años trabajando. Los primeros 8 años de mi trabajo pastoral, ahí los pasé. Y bueno, avanzamos un poco, ahora hay otro pastor. Pero el comentario es este que yo les hice. Yo me di cuenta que no era nada más dar el folleto, sí, que hablara de Jesús, sino llevar un vaso de agua y llevar una torta, y entonces la gente hacía filas porque la gente tenía hambre y sed. Entonces, este, nos fue muy bien. Cuando entendimos esto, entonces nos preparábamos los domingos después del culto de oración, temprano nos íbamos con un equipo y repartíamos lonches, decimos ahí en la frontera, tortas, este, y café, agua de sabor, el folleto, y la gente recibía el folleto y algunos hacíamos oración con ellos, y algunas personas regresaban porque no podían pasar y regresaban por esa ruta, porque era la ruta que iban a pasar y llegaban a la iglesia, y varios se quedaron ahí. Pero fue un trabajo muy arduo, pero entendimos que la pastoral tenía que ser una pastoral de transformación, que transformara su situación, que no se quedara igual, ¿sí? Eso es transformar, o sea, mirar las diferentes áreas. ¿Se acuerdan que vimos? El área, el área física, tener hambre, el área social, el área intelectual. Mira, Jesús dice esto para ti, el área espiritual, claro, orar con ellos. Entonces, esto que yo comparto, hermanos, yo lo aprendí en la práctica y ahí en situaciones muy difíciles, predicando en diferentes lugares, en un penal, en un centro de rehabilitación, pues viendo gente que está tocando fondo, decimos nosotros, gente que está en crisis, que está en drogas. Entonces tú tienes que presentar una pastoral apostando a que Dios puede transformar sus vidas. Y cuando Dios hace la obra, la gente se puede transformar. Entonces, esa fue la pastoral de Jesús. No nada más es superficial, es una pastoral superior, es una pastoral de transformación, pero es una pastoral de acompañamiento. Y el acompañamiento es todo un tema. Creo que ya les platiqué que apenas en estos meses me pidieron que diera un curso a la escuela bíblica que hay aquí, Escuela Bíblica Betsaida se llama, de aquí del Distrito 4, aquí en Monterrey. Son muchos líderes y otros en manera virtual. Y me fue muy bien porque tuve, yo así crezco también con la presión. Me dicen, hermano, queremos
un curso sobre acompañamiento y consejería. Entonces yo empecé a escribir y luego pasar limpio, hacer las presentaciones y pensar cómo lo tengo que presentar, porque eran 4 horas lo que te había que trabajar con ellos. Y me fue muy bien, gracias a Dios, pero pude hacer la introducción para formar equipos de ministerios de acompañamiento. Siempre lo había platicado, pero no lo tenía escrito. Ahora lo tengo escrito porque creo que las iglesias lo necesitan y porque Jesús lo hizo. Solamente por eso. Una pastoral de acompañamiento. ¿Qué es acompañamiento? Pues es estar presente, es estar acompañando a las personas en su proceso de crecimiento. Y bueno, yo les compartí toda la introducción a cómo formar un ministerio de acompañamiento y aconsejamiento en la iglesia con un grupo de hermanos que les gusta hacer visitación y se les da a aquellos hermanos que les gusta visitar, porque Jesús visitaba las aldeas y las ciudades y a sus amigos y entonces esta pastoral es completa, si se dan cuenta. La pastoral de Jesús es una pastoral integral, completa. Y algunas de las conclusiones, la pastoral en la misión integral de la iglesia, ¿de acuerdo? O sea, nosotros hemos predicado en los últimos años que la pastoral debe ser integral, o sea, más completa, con todas estas áreas que yo les comparto. ¿De acuerdo, hermanos? Y entonces nos damos cuenta ahí que el ministerio no solamente es del pastor, sino es de todos los creyentes, porque unos son evangelistas, otros son misioneros, otros son pastores, otros son siervos que sirven, pero todos tenemos, en más, fíjense, aprendí que en la iglesia en aquellos años, ahora en la última iglesia que pastoreé también lo hice, había hermanas que me dicen, es que yo no sé hacer nada, hermano, no sé predicar, no sé dar la escuela sabática, no sé evangelizar, pero sé hacer comida. Dije, bueno, ese es un ministerio. Entonces formaba yo con las hermanas que saben hacer la comida bien rica. Usted va a hacer su ministerio. Entonces ellas hacían, ¿quién hacía las tortas y el agua? Pues ese ministerio. Y le agradecíamos a ese ministerio y le apoyábamos económicamente para que hiciera las cosas, ¿no? Y después nos dimos cuenta que ellas tenían todo un ministerio. Ese ministerio, hermanos, de los alimentos, a mí me funcionó porque cuando quisimos construir el templo más grande y salones para niños y un segundo piso, entonces ese ministerio trabajaba haciendo comida y después del culto de oración lo vendían afuera de la iglesia, poníamos unas carpas y lo vendían ahí, poníamos mesas y luego ofrecíamos a los vecinos y la gente compraba y de ahí teníamos dinero suficiente para construir. Y la gente me decía, ¿cómo lo hiciste si la iglesia es chica? Porque era muy chica en un principio, eran pocos hermanos. Bueno, movilizando la iglesia y las hermanas tienen un ministerio para preparar alimentos con amor, con cariño y con mucha eficiencia, porque eran especialistas en hacer comida. Y otros, los jóvenes repartían, de tal manera que se hacía un ambiente bonito y siempre había recursos económicos para lo que necesitáramos. Y no era otra cosa más que observar, involucrar a más personas y tener muy claro nuestros objetivos. ¿Para qué queríamos dinero? Para que la iglesia creciera. Y construimos, gracias a Dios, un templo más grande porque ya se necesitaba salones para niños, una cocina y bueno. Yo aprendí que la pastoral debe ser más completa, más integral, porque la pastoral tiene que apuntar hacia la misión integral, una, una visión más completa de la iglesia, no solo en la parte espiritual, sino en otras áreas, e involucrar a los hermanos y a las hermanas también. Y a las hermanas mayores o hermanos mayores que ya no pueden caminar mucho, bueno, el ministerio de oración, intercesión. Ahora, voy a una filmina más, hermanos, voy a un archivo más donde voy a ilustrar esto. Mire, aquí está. Ya se los presenté, pero ahora creo que se va a entender con más claridad. La propuesta que yo he hecho, hermanos, de manera sencilla, es que la iglesia, para que pueda abarcar más cosas y tenga una pastoral más integral, debe organizar la iglesia en diferentes ministerios. ¿Sí? Y estos ministerios aquí están. Aquí están estos ministerios. Yo le llamo ministerios locales, o sea, en la iglesia local. Estos ministerios, hermanos, son grupos de hermanos
de acuerdo a diferentes dones que tienen, para que se involucren y puedan ejercer el ministerio de todos los creyentes. Estos son los espacios que yo digo a los pastores, hermanos, abramos más espacios. ¿Cuáles espacios? Estos espacios. El primer espacio que tiene que abrirse es el de la evangelización. Está en el centro. Una iglesia que no tiene un programa de evangelización y un equipo de evangelización es una iglesia que no va a crecer tan rápido como otras. Sí, porque ahí vamos a involucrar a los hermanos y a las hermanas, sobre todo, que les gusta compartir el evangelio. Y siempre hay hermanos que lo saben hacer con mucha más efectividad y con mucha pasión, ¿de acuerdo? Entonces, estoy hablando ya, lo voy a enfocar a la iglesia local, a la misión o el grupo de hermanos que se reúnen. Y los diferentes ministerios pueden ser estos: evangelización por un lado, arriba discipulado. O sea, los hermanos que ya saben mucho de Biblia, pues tienen que ser los discipuladores. ¿A quién van a discipular? A los más nuevos. Tiene que haber un programa de discipulado. Y ese programa de discipulado va a permitir que vayan creciendo en Cristo poco a poco. Y entonces la iglesia ya no solo tiene un ministerio de evangelización, sino también tiene un ministerio de discipulado. Y la gente, y es oportunidad para compartir muchas cosas que los que ya tienen años ya conocen y ya saben. Bueno, no se queden con ello, aprendan a discipular a otros. De hecho, yo una vez hice que se acaban de bautizar un grupo, me tocó ese año, gracias a Dios, bautizar como a 10. Bautizamos a 10 nuevos miembros. Y yo dije, wow, son 10, ¿cómo les voy a hacer? Pues la iglesia fue creciendo aquí, en esta última iglesia, aquí en Monterrey. Ya éramos un grupo grande, como la última cena del Señor que tomamos fuimos 185 miembros. Ya la iglesia creció, gracias a Dios. Pero es todo un reto. ¿Cómo le haces tú como pastor? ¿Cómo alcanzas a hacer todo esto? Pues tienes que formar ministerios y tienes que hablarles a la iglesia del ministerio de todos los creyentes. Todos pueden tener un ministerio porque todos tienen dones del Espíritu Santo. Eso es un proceso de formación y de motivación también. Entonces, los 5 ministerios básicos que creo yo que debe de haber en toda iglesia para involucrar a los demás hermanos es esta: ministerio de evangelización en el centro, ministerio de discipulado, ¿sí? Ministerio de ciencias bíblicas en la parte baja, porque hay quien se especializa en ciencias bíblicas, o sea, conoce más, tiene más conocimiento, y qué bueno que sean ya maestros en la iglesia. Hay que usar allá los maestros que tenemos en la iglesia, porque hay gente que ya tiene bastante conocimiento. El ministerio de acompañamiento y consejería que yo les comentaba, ¿verdad? Me parece muy importante, hermanos. O sea, y bueno, y en la parte superior derecha yo le pongo formación de otros ministerios. O sea, ¿por qué? Porque siempre pueden surgir otros ministerios más. ¿Como cuál? Me falta aquí el ministerio de oración e intercesión. Ese es básico, sobre todo para involucrar a los hermanos y las hermanas que ya son mayores y que ya no pueden salir tan fácilmente. Entonces yo lo que hacía es llevarle la lista de por quién tenemos que orar. Es, hermanos, está la lista para que esta semana ustedes van a orar. ¿Les parece? Sí, hermanos, mire, aquí está su encomienda. Oren por nosotros y estas necesidades. Y los hermanos, pero ¿cómo les fue, hermanos? Bien, hermanos, estuvimos orando por ustedes, gracias a Dios. Eso es su ministerio, claro. Y otros hermanos que les gusta también el ministerio de la oración y la intercesión. Entonces estoy dando una idea o una orientación de cómo es que sí se puede, hermanos, movilizar a la iglesia y hablarles del ministerio de todos los creyentes. No es sencillo, pues porque no estamos acostumbrados. Este archivo les puede servir para complementarlo. Ustedes lo pueden mejorar. Yo no tengo ningún problema. Yo lo que comparto con mucho cariño, lo comparto para que abra su panorama y ustedes lo pueden mejorar. Excelente si lo pueden mejorar o complementar. Pero la idea es que la iglesia empiece a incorporar este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que más hermanos encuentren espacios como estos para servir y el ministerio de todos los creyentes pueda ser una realidad, no solo un tema que se predica, sino porque se convierte en utopía, o sea, o en algo que es imposible. No, sí se puede. Y muchas iglesias, de hecho, yo creo que la iglesia del siglo primero así era. Era una iglesia que se organizaba en base a ministerios. Por eso estaban
activos y se respetaban. Estos son los evangelistas, estos son los diáconos, estas son las mujeres que oran, interceden. Hay diferentes ministerios. Estos son los que hacen acompañamiento y consejería. Estos son los maestros, los que dan discipulado y ciencias bíblicas. Y hermanos, cuando la iglesia se empieza a organizar así, la iglesia, claro, es un proceso. La iglesia va para arriba, va creciendo. Yo lo digo por experiencia, hermanos. Claro que yo lo he intentado varias veces. Y ahora, no se da de la noche a la mañana, no se da en un mes, no, tenemos que trabajar varios años. Y bendito Dios, el buen Dios me dio oportunidad de estar en lugares. Por eso yo bromeo cuando me envían a un lugar, digo, hermanos, yo soy de carrera larga. Si ustedes me invitan a trabajar ahí, el primer año, mira, vamos a decir, el segundo año, después del segundo año ya va a haber crecimiento. No esperen el primer mes, o sea, apenas vamos llegando, porque hay que sembrar para después cosechar, ¿no, hermanos? Claro que sí. Es bíblico. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, allá en la primera de Timoteo, capítulo 3, dice, hijo mío, este, el que es para recibir, para disfrutar de los frutos, primero hay que sembrar. Claro que sí. Y espiritualmente en la iglesia también. Entonces, me parece muy importante, hermanos, que para incorporar el tema del ministerio de todos los creyentes, pues tenemos que iniciar haciendo reflexión, claro, para que la mayoría lo conozcan, o cuando menos el grupo de líderes, y luego ir incorporando estas cosas que yo les comparto. El temario que les voy compartiendo, pues es un temario que aspira a ser formativo, ¿sí? Que aspira a que sea un facilitador para ir formando nuevos discípulos de Cristo o los mismos puedan seguir creciendo en Cristo un poco más. ¿De acuerdo? Permítanme, déjenme ver si puedo compartir el otro archivo. Tengo un archivo más que quiero compartir, complementario a esto. Sí, aquí está. Aquí está. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, hasta donde vamos, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Díganme. 10 puntos. Ok, muchas gracias, hermana. Déjenme amplío aquí la página. Esta es una reflexión que yo doy en algunos lugares donde quiero incorporar el tema, el ministerio de todos los creyentes. El ministerio de todos los creyentes está basado en Primera de Pedro, ya lo dijimos, ¿no? Primera de Pedro, básicamente, capítulo 2 verso 9 al 12, o sea, es un mensaje completo, ¿sí? Y en Segunda de Timoteo 2 también, ¿sí? O sea, donde habla de, de instruir o involucrar a la iglesia, porque la iglesia también es importante que se involucre. Pero esta reflexión yo quiero hacer para complementar este tema. Uno tiene que aprender, hermanos, en la iglesia, que cuando al mismo Señor Jesús le pasó, cuando Jesús vino predicando, hermanos, imagínense, el maestro empieza a hacer un ministerio, se cree que el maestro tenía aproximadamente 30 años, dicen los eruditos, y durante 3 años llama a sus discípulos, a los 12, y los tiene con él aproximadamente 3 años para enseñarles. Por eso el evangelista Marcos dice, y llamó a los que él quiso para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. O sea, es un proceso. Pero el maestro se encontró con esto. Eh, eh, Se encontró con una gran multitud. Estos dos pasajes, dicen que Jesús vio una gran multitud. Marcos 6:34. Aquí tengo el pasaje. Déjenme se los leo. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y luego, bueno, hasta el versículo 44 es cuando viene la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Lo que quiero ilustrar es que grandes multitudes seguían a Jesús, pero no todos se convirtieron y no todos se involucraron. Entonces, uno tiene que aprender
a que hay etapas en la iglesia en que hay una multitud, hay gente que va, pero no se involucra en nada. Ahora, cuál es la consecuencia? Pues que no recibe tanta bendición. Ve como de lejos el reino de Dios, ¿no? No se quiere involucrar. Está bien. Hubo mucha gente en los tiempos de Jesús que seguía al maestro, pero no se convirtieron, no todos se convirtieron. Eran del grupo de la gran multitud, yo así lo identifico. Y luego, ok, después de la gran multitud viene el siguiente grupo, los discípulos de Cristo. Y los discípulos de Cristo están en un diferente grupo, porque el maestro los observó. Y de hecho, aquí está Marcos 8:27 al 34. Voy a hablar del costo del discipulado. Marcos 8:27. Dice la palabra de Dios, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos los profetas. Y entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hay varios evangelistas que mencionan esto. Los discípulos de Cristo, hermanos, eran gente que lo seguía. Ya no eran de la gran multitud, eran los que estaban cerca. Por eso dice aquí el versículo 27 que salió Jesús y sus discípulos. Los discípulos ya se identificaban. De hecho, en Mateo 16 dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, los discípulos de Cristo tenemos ciertas características. Hay que aprender a negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir al maestro. Pues nosotros lo sabemos. Por eso no es sencillo ser discípulo de Cristo. Y hay gente que se conforma con ser de la gran multitud, o de la multitud, o de los que están alrededor, nada más. Vamos, o los que van de visita, nada más. Y está bien. Uno tiene que compartir y esperar que Dios haga la obra y invitarles. Pero como dije, la consecuencia es que cuando alguien decide solo ser de la multitud, pues no recibe toda la bendición de Dios, solamente lo que alcanza a ver de afuera o en momentos, ¿no? Entonces, el grupo de los discípulos de Cristo fue un grupo que recibió el discipulado de parte del Señor Jesús. Imagínense qué bendición que el maestro los trajo con él. No fue sencillo, porque aquí en el caso del apóstol Pedro, aquí lo está reconociendo. En el pasaje paralelo en Mateo le dice, bienaventurado eres, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, ¿por qué es necesario que yo me vaya y tenga que cumplir con la misión? Y Pedro le dice, no, maestro, yo no quiero que te vayas. Y entonces el maestro le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de arriba, sino las que están en esta tierra. Y uno dice, wow, qué duro, qué dura reprensión le dio el maestro a Pedro, porque Pedro a veces no pensaba las cosas, él decía las cosas así como iba, bueno, era parte de su personalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el discipulado tiene un costo. Sí, no es, a veces no es tan sencillo. O sea, el maestro, para discipular a estos 12, los trajo con él, comieron con él, viajaron con él, comieron con él. A veces tenían que dormir juntos porque andaban de gira, de campaña o de visita en algunas de las aldeas para ir a predicar. En otros los agarraba la tempestad en la barca. O sea, el discipulado tiene un costo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús no es sencillo. Por eso muchos prefieren ser solo de la multitud o de los que están alrededor. Ahora, yo voy un poco más allá y aquí quiero llegar. Una cosa es ser de la multitud, otra cosa es ser discípulos de Cristo, pero también hay un grupo, un sector que se le llama siervos de Dios. Y los siervos de Dios, hermanos, son estos siervos que están con el maestro y que están comprometidos totalmente y entonces dicen, sí, soy discípulo de Cristo, pero yo no solo quiero ser un discípulo, sí, quiero ser un siervo. Un siervo es alguien que sirve, ¿no? Y bueno, el ejemplo de servicio está en Juan capítulo 13,
es cuando el maestro toma la toalla, ¿sí? Y lava los pies de los discípulos y les dice, porque les estoy dando un ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan entre ustedes, ¿sí? Porque tomó la toalla y tomó el lebrillo y lavó los pies de los discípulos y les dice, vieron lo que acabo de hacer y se quedaron desconcertados, porque lavar los pies solamente era de los siervos. Y el maestro les dice, si yo siendo el maestro y el Señor he lavado vuestros pies, ustedes también deben de aprender a ser siervos, a lavarse los pies entre ustedes. Por eso nosotros en el festejo de la Cena del Señor, acá en México todavía tenemos la práctica del lavatorio de los pies. No sé, en Argentina, en Colombia o en Uruguay, en otros lugares, me supongo que es parecido, aunque a veces lo hacen simbólico ya ahora, ¿no? Pero bueno, nosotros en México lo seguimos practicando para no olvidar este llamado a no nada más a ser discípulos, sino a ser siervos de Dios, ¿no? Y hay un pasaje en Juan capítulo 12 que a mí me gusta mucho, que es el que quiero que leamos, hermanos. Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Entonces, espero, hermanos, complementar la idea del ministerio de todos los creyentes. Sí, uno se puede involucrar poquito, nada más alrededor, como la multitud. Está bien. Si alguien decide hacer eso, está bien, digo, porque siempre se necesita que la gente se involucre cada vez más. Pero hay quien decide solo ser de la multitud, está bien. Va en momentos, es esporádico. ¿Por qué? Porque el Señor no ha tocado su corazón por completo. Entonces, hay que entender que hay gente que así empieza, ¿no? Ojalá y en algún momento se convierta en discípulo de Cristo. Los discípulos de Cristo son los que aprendieron a andar con el Señor, ¿sí? Y aprender del Señor. Discipulado es disciplina. La palabra discipulado viene de disciplina, o sea, para ser un discípulo de Cristo hay que tener cierta disciplina, hay que estar ahí, constante. Pero el ser siervo de Dios es otro asunto. Es cuando uno decide tomar el modelo de Jesús y dice, hermanos, yo voy a concentrarme en ser un siervo de Dios, una sierva de Dios también, ¿no? Y entonces ahí pongo en Juan 15, tiene que ver con esta parábola que el Señor pone y les dice, vosotros sois mis amigos si hiciere las cosas que yo os mando, ¿no? Y hay varias parábolas donde el maestro pone este ejemplo, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el maestro. Pero yo quiero eh, poner el ejemplo, la promesa bíblica para los siervos está aquí en Juan 12, 23, que la quiero tomar como una conclusión. Juan, el Evangelio 12, 23 dice ahí la palabra de Dios. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Qué bendición. Son las promesas bíblicas. Entonces, hermanos, ¿tiene promesa servir al Señor, ser siervos y siervas de Dios? Claro que sí. No es sencillo, no, nadie dijo que fuera sencillo. Implica negarse a sí mismo, tomar la cruz, dejar que el Señor nos vaya dando el crecimiento, ser discípulos de Cristo, discípulas de Cristo, pero llegar a ser siervos de Dios, siervas de Dios, tiene su costo, pero tiene su bendición. Ahí quiero aterrizar. Claro. Pues. Y ahí me gustan estas promesas. Juan 12, 23 es un ejemplo de cómo el maestro le dice a sus discípulos, ustedes han estado conmigo, no tengan miedo, dice, dice porque, dice el verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, es una paradoja, ¿no? El que pierda su vida la hallará realmente. Es como los últimos serán los primeros. Y el maestro a veces hablaba en este lenguaje paradójico, ¿no? Porque tiene que ver con los valores del reino de Dios. O sea, en el reino de Dios se mide diferente. Pero esta promesa es maravillosa, la del versículo 26.
el último versículo, Juan 12:26, es la promesa con la que yo me quiero quedar, hermanos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es la promesa. Y de ahí es donde yo digo, sí, yo quiero ser un siervo de Dios. Usted puede ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, porque hay promesas. No es sencillo, ¿no? Pero hay que tener la actitud de servir y estar dispuestos a servir al Señor. ¿Dónde? En alguno de los ministerios que se requieren. Y a lo mejor le puede pasar algo como lo que me pasa a mí. Oye, pero yo no tengo el puesto, el título en este momento, pero puedo seguir sirviendo. ¿De acuerdo? Puedo seguir sirviendo. Y voy a la conclusión, las acciones de este apartado. Las conclusiones son sencillas, hermanos. Son básicas, ¿no? O estar orando por porque Dios esté enviando obreros a su mies, estar orando porque Dios haga su voluntad. Mire, es Dios el único que puede transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Eso lo dice el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. O sea, Dios es el único que puede transformar a las personas. Orar porque Dios siga transformando el corazón de las personas en la iglesia y fuera de la iglesia también. O sea, hay más gente que necesita ser transformada por el poder de Dios. Primero, hay que orar para que Dios haga su voluntad. Segundo, acompañar en su proceso de crecimiento a estos nuevos discípulos. O sea, por eso digo que hay que hacer un ministerio de acompañamiento para acompañar a los de adentro, pero también acompañar a las familias de afuera que sufren y que tienen grandes necesidades. Le decía yo al sobrevedor que estaba ahí en la clase que me tocó dar, dije, hermanos, en este momento el único interés que yo tengo es en tratar de aportar para aminorar la gran necesidad que yo veo en las familias de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, yo veo una gran necesidad, pero no la están atendiendo. Discúlpeme, pero es lo que yo veo. Porque veo programas muy hacia adentro, veo títulos, puestos, organización, pero no veo que estemos atendiendo las necesidades de la gente. Bueno, yo propongo con un ministerio de acompañamiento tratar de mitigar las grandes necesidades de las familias. Y entonces le dije, pero piénselo y usted me dice si se necesita o no. Yo sí lo veo y yo seguiré haciendo mi labor de manera personal, familiar y de buena fe, nada más, sin ningún puesto, ningún título. Pero me parece que la necesidad en la iglesia siempre está ahí. Si la atendemos o no es otra cosa, pero yo creo que hay que atender, hay que responder. Entonces, acompañar en sus procesos de crecimiento a las personas debe ser un ministerio, hermanos. No debe estar a la deriva, porque por eso perdemos mucha gente que se desanima y se regresa, porque no es sencillo caminar en este mundo en Cristo. Necesitamos gente que movida por el Espíritu de Dios y con madurez cristiana acompaña a otros creyentes, a los más nuevos, a los más débiles, a los que tienen problemas. Entonces yo propongo un ministerio de acompañamiento y lo y seguiré proponiéndolo donde yo tenga la oportunidad de hablar, porque yo veo que puede suplir una gran necesidad real que está en las iglesias. Y tercero, compartir de gracia lo que tenemos y lo que somos como líderes. O sea, ahí es donde yo me ubico. Yo veo la necesidad, bueno, hay que compartir de gracia lo que tenemos y lo que somos. A veces no tienes que compartir dinero o cosas materiales, a veces tienes que compartir tiempo. A veces tienes que compartir no lo que tienes, sino lo que eres. Como los discípulos que iban en el libro de los Hechos, que iban a entrar al templo temprano, el templo, seguro iban a orar, a la oración matutina, al templo La Hermosa, y el hombre que les pide, les tiende la mano. Hay mucha gente, cuando menos aquí en Monterrey, mucha gente que extiende la mano pidiendo ayuda. Y ellos dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Y le dieron mucho más que una moneda. Le dieron no solo su salud, le dieron la salvación completa. Yo sigo creyendo que la iglesia, los creyentes, estamos llamados a hacer eso, un servicio más integral. Y bueno, Dios actúa de diferentes maneras. Y pongo como parte final ahí, hermanos, que hacia allá vamos a trabajar un poco en la siguiente semana, incorporarlos a un programa formal. No crean que lo puse por casualidad, o sea, tiene toda una intención.
Sí, porque cuando yo hago reflexión, pues yo entiendo, me dice mi esposa, oye, dices muchas cosas interesantes, pero la gente lo hará, no lo sé. Le dije, yo solo hago reflexión, porque hay un nivel de reflexión. Ojalá y Dios mueva su corazón, pero hay un nivel ya de compromiso cuando nos vamos a comprometer con el Señor. Entonces, queridos hermanos que me escuchan, en esta cursada yo voy en un temario de menos a más, pero llegamos al momento de empezar a soñar, de empezar a diseñar un programa, aunque sea pequeñito, de cómo yo puedo ayudar a mi iglesia para que atienda las necesidades, incorporar un programa formal. Hay que elaborarlo y yo les voy a apoyar en hacerlo, claro que sí, porque he aprendido, hermano, mire, no se imagina cómo yo empecé yendo con los hermanos, hermano, podemos hacer esto, ah, sí, hermano, sí. Entonces, ¿sabe qué aprendí? A hacerlo por escrito. Y después llegaba yo con mi escrito. Aquí está mi propuesta, hermano, léala, revísela. Y usted me dice si le gusta o no. No, no en este momento, llévesela y revísela, ore a Dios y después vengo por la respuesta. Aprendí eso, hermano, porque no me hacen caso. Claro, o sea, y o cuando ya fui líder en la iglesia, venía gente platicándome, bueno, decir, póngalo por escrito, pásamelo y lo revisamos. O sea, a veces tienes que ir de la reflexión para ir a la práctica, necesitas una ruta, una estrategia, y yo le llamo un programa formal. Ahí está. Ahora, está en el papel. Vamos a ver cómo lo podemos integrar. Entonces, incorporar a los nuevos discípulos a un programa formal me parece importante para que puedan crecer en Cristo. Y en el caso de nosotros, en esta cursada, hermanos, solo tenemos un tema más, que es la próxima semana. Y la próxima semana vamos a hablar de la iglesia como una comunidad pastoral. Ya es un tema práctico. Y ahí lo voy a dividir en dos partes. Les voy a dar la teoría, qué es una iglesia como una comunidad pastoral, que es el seguimiento a esto, pero también la última sesión voy a tener el cuidado de decirles cuáles son los pasos para hacer el trabajo final, ¿sí? Y el trabajo final, ahí vamos a incorporar diferentes cosas. ¿Qué podemos hacer en nuestra iglesia, sea pequeña o sea grande? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos proponer para que, para que la iglesia siga creciendo, para que los hermanos sean mejor atendidos, para que Dios siga derramando bendición, para que la obra de Dios continúe y el reino de Dios se siga extendiendo? Ahí quiero llegar yo. Y he aprendido que en muchos momentos hay que hacerlo de manera más formal, por escrito. Ahora, no se preocupen, no va a ser un escrito así como una tesis de, no, 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 en dos cuartillas o en tres, no lo sé. Cada quien va a hacerlo de acuerdo a su visión, a su anhelo, a su alcance, pero lo importante es empezar a hacerlo. Mire, yo el primer programa que hice lo hice en una sola hojita. Pues hasta ahí alcanzaba yo a ver. Ahora puedo hacer un programa puedo hacer un programa, un plan de trabajo más elaborado, ¿no? De hecho, me tocó participar en los planes de trabajo de la iglesia a nivel nacional muchos años. Aprendí. Pero, ¿qué quiero decir? Que uno empieza de menos a más. Es que no se preocupen, hermanos. Yo lo que quiero es que lo intenten hacer. Ahora, yo me he encontrado con gratas sorpresas. En años atrás, en el Cebaid, me he encontrado hermanas o hermanos que son maestros o que son psicólogos o que tienen simplemente una preparación más amplia y lo hacen muy bien, ¿eh? Con objetivos, alcances, actividades, wow. Y claro, pues yo lo califico eso, o sea, uno se da cuenta. Pero lo que digo es que el trabajo final hay que intentar hacerlo con estos parámetros, con estos subtemas que yo les he compartido. ¿Cómo incorporarlos a la iglesia? Para que en la iglesia no solo sean reflexiones bonitas, sino se vayan convirtiendo en realidades, en metas, en objetivos. Y algo se puede intentar hacer. Creo que algo se puede mejorar. ¿De acuerdo, menos? Así es que hasta aquí vamos a ir cerrando. Si hay alguna pregunta, algún comentario, los escucho antes de la oración. Y la próxima semana, pues nos vamos a concentrar en cómo aplicarlo a la iglesia local. Todo esto que hemos estado reflexionando en estas semanas. ¿De acuerdo, hermanos? Espero en Dios no incomodar a los pastores, porque luego yo entiendo que muevo las cosas, pero eso es la idea.
La idea es que si los pastores están muy confiados, decirles, hermanos, el hermano en su clase dice que esto, claro, que sí. O si ellos querían moverle, pero no sabían cómo, bueno, aquí hay ideas para poder empezar a incorporar. Esa es la idea, hermanos. Solo es aportar, solo es movilizar la iglesia, solo es ayudarlos a crecer un poco más en Cristo y su ministerio se convierta en un ministerio más sólido, más fuerte, más maduro y con la bendición de Dios que vaya teniendo cada vez más y mejores resultados. Vamos en un proceso de crecimiento todos. Por eso a mí me gustan estos cursos, estas cursadas y estos temas, porque todos crecemos porque el compromiso pues no es conmigo, es con Dios. Y lo poquito que hagamos, el Señor dice el apóstol Pablo a los Corintios, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, allá en Corintios 15, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esa es la idea, aportar un poco para que sigamos nosotros aportando para la obra de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Si no hay alguna pregunta, algún comentario, vamos a orar para terminar. Ya estamos en el tiempo. Y la próxima semana yo acepto preguntas, comentarios. Si hay alguna duda con respecto al trabajo final, ustedes me dicen, o alguno de las tareas, los trabajos que se encargan en cada semana, ustedes me dicen. Hemos tratado de simplificarlos, pero tienen la idea de ir abonando para ir creciendo de manera más integral y más completa en nuestro ministerio, el ministerio que cada quien tenga. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a orar, si les parece, para ir concluyendo en esta sesión. Nuestro Padre y nuestro buen Dios, gracias. Muchas gracias, Señor, porque hoy tú nos bendices de diferentes formas y yo quiero rogarte que tu bendición alcance para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que aunque están lejos, para ti no hay distancias, que tú los bendigas, que tú los prosperes, pero sobre todo que tú proveas lo que haga falta para seguir creciendo en Cristo. Danos la sabiduría, danos la oportunidad para poder aportar lo mejor de nosotros en favor de tu iglesia, en favor de tu obra maravillosa. En tus manos preciosas nos encomendamos, confiando en tu gracia y en tu provisión, porque te lo pedimos todo confiadamente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Espero que revisen el material e intentemos hacer los trabajos. Y si hay alguna duda, con toda confianza, ustedes me dicen, ¿de acuerdo? Una pregunta, hermano, Sí, antes de hermano, irnos. claro que sí. Con respecto a la tarea 2, dice investigar sobre la vida monástica. Eso entendí bien. Ajá, Pero sí, en el 2 dice revisar los preceptos de la Reforma Protestante del siglo XVI en videos de YouTube. ajá, ok. Sí, ahí, hermano, ese es el segundo subtema que tiene que ver con una espiritualidad bíblica y genuina. Y la idea ahí es investigar en las redes sociales, puede ser en videos, puede ser por escrito en el Google que le decimos. Si uno le pregunta, hoy en día hay quienes manejan la inteligencia artificial y le dicen, le plan el botón, le dicen, quiero saber sobre la vida de los monjes, la vida monástica, y entonces le va a empezar a dar información. La vida monástica inició en el siglo segundo con estos monjes, así, así, así. Y eso es lo que hay que anotar, ¿verdad? Lo que uno capte de lo que está diciendo. Primero, Ah, ok. la vida monástica es la de los monjes, ¿no? Y luego Sí. se da como en el siglo segundo. Y en el siglo XVI hay todo un movimiento de reforma y contrarreforma. Y si uno le pone ahí también y pregunta, ¿qué sucedió en el movimiento de reforma y contrarreforma protestante? Y entonces van a ver, pues Martín Lutero en tal siglo hizo esto, y su aportación fue esta. Entonces ustedes escriben, ¿qué es lo que? La idea es que ustedes investiguen un poco lo que Ok, pasó en estos dos momentos históricos sobre el concepto de perfecto. espiritualidad. ¿De acuerdo? Dale, dale. Perfecto. Entendí re bien. Ok, Gracias. perfecto. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ahí en el Ok. sílabo están mi WhatsApp, mi correo electrónico con toda confianza. ¿De acuerdo? Bueno, Pero la gracias, próxima bendiciones. semana, la próxima semana vamos a la parte final, con ayuda de Dios. ¿De acuerdo? Bien, bien.
¿De Dios los acuerdo? bendiga. Pasa a ustedes. Cuídense mucho. Igualmente. Chau, chau. Saludos a sus familias. Dios los bendiga. Pasa a ustedes. Gracias.